Shalom, 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 mis guerreros. Aquí poniéndome el cinto, ¿no? Pues para poder cumplir un requisito, una ley del estado, de la ciudad, del gobierno, ¿no? Que nos dice que para nuestra propia seguridad, pues tenemos que cumplir esos pequeños requisitos, esas leyes, ¿no? Que en cierta manera, pues pone el gobierno para mantener la seguridad, como les repito, pues de la gente, ¿no? De igual manera, el Señor, nuestro Padre Celestial, instituyó leyes y mandamientos, ¿no? Para que nosotros nos podamos conducir como gente, como nación, para poder amar a nuestro prójimo, para poder amar al Padre Celestial. Nos dio también leyes, ¿no? Y es importante saber todo eso, es importante. Pero ese no es el tema hoy, mis queridos amigos. El tema de hoy, como se los había estado diciendo, es ¿quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los griegos? ¿Quiénes son esas otras naciones a las cuales el Señor Jesucristo mismo, cuando vino y predicó, estando aquí en la tierra, dijo: no he sido enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Quiénes son esas otras naciones a las cuales el Evangelio fue llevado? Cuando vemos enseñanzas por medio de Pablo, ¿no? Cuando va a otros pueblos, Corinto, Éfeso, Galacia, ¿quiénes eran esas personas, no? Y la narrativa, conforme lo enseña, voy a decir, la iglesia, el cristianismo, y me refiero más al cristianismo, es porque el catolicismo en sí no enseña mucho sobre esto, no le da mucha importancia. ¿Por qué? Porque en realidad pues no se estudia mucho la Biblia, ¿ok? El cristianismo, pues hay un poquito más de gente diligente, lo voy a poner de esa manera, donde estudian, pero en realidad pues también hay mucha confusión cuando se trata de este tema, sobre quiénes son esos gentiles, quiénes son las otras naciones, cuál ha sido ese pueblo que desde un principio, o esos pueblos que desde un principio el Señor, el Padre Celestial, Jehová, Yahweh, le dio a sus profetas profecía, les dio les dio profecías para hablar al pueblo, diciéndole que iba a ser de dos un solo pueblo, de dos pueblos, de dos naciones, de dos reinos, uno solo. Y lo que tenemos que entender en todo esto, a los que me escuchan, es de que es importante, el contexto es muy importante, seguir la narrativa es muy importante, seguir la historia es muy importante. Muchas personas que estudian, ¿no? Que van a colegios universitarios para estudiar las escrituras, dicen, ¿no? Que el contexto es muy importante, se basan en un versículo antes, un versículo después, el contexto de la historia, ven la exégesis, ven la homilética, ven todas estas palabras que se pueden escuchar muy, muy, muy importantes, pero cuando se trata de ver la realidad, de dónde viene el comienzo, el inicio, de dónde basa, de dónde viene la raíz, de lo que hablaban los profetas, de lo que hablaba el mismo Padre Celestial cuando hacía sus promesas, de lo que hablaba el mismo Cristo cuando vino a ser obediente al Padre y enseñaba, de dónde vienen todas estas enseñanzas, de dónde vienen todas las palabras. Y como lo dije en el video anterior, siempre que el Padre hablaba decía: yo Jehová dijo así. Y cuando los profetas enseñaban o decían o profetizaban lo que el mismo Padre les había dicho, decían: Jehová dijo, así ha dicho el Señor, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así ha dicho el Padre Celestial. El mismo Jesucristo, cuando enseñaba, dijo: yo no hablo nada sino lo que el Padre me ha dicho, mis palabras no son las mías, mi doctrina no es la mía sino la del Padre, yo no enseño nada de mí sino lo que el Padre me ha enseñado, yo hablo lo que el Padre me dice. Entonces tenemos que seguir esa narrativa. La otra cosa, el otro punto que es muy importante que consideremos, mis queridos amigos, guerreros, hermanos, es lo siguiente. Como les decía ahorita, contexto.
es importante que cuando leemos la palabra del Señor, especialmente en el Nuevo Testamento, tenemos que entender y tenemos que recordar y tener en cuenta, en mente, de que cuando se predicó durante el Nuevo Testamento aún no estaba escrito. Cuando Cristo estaba predicando, cuando Él estaba evangelizando y cuando Él estaba con sus discípulos y cuando Él regresó al cielo, cuando Él murió, fue crucificado, ¿verdad? Regresó al cielo. Cuando los apóstoles empezaron a predicar, cuando Pablo fue llamado, cuando estos individuos a los que estoy mencionando empezaron a enseñar, empezaron a predicar, el Nuevo Testamento aún no estaba redactado. Entonces, cuando ellos enseñaban, ellos tenían un punto muy importante a considerar, que era el contexto. Porque cuando ellos mismos enseñan, ellos siempre citaban las escrituras. Y las escrituras en este caso vienen siendo el Antiguo Testamento. Las palabras que habían sido escritas, las que ya estaban en conjunto, las que ya estaban redactadas, las que ya estaban puestas en un libro, en pergaminos en ese tiempo. Ahora, cuando les digo eso, no quiero que malinterpreten y no quiero que piensen, porque muchas veces es lo que la gente piensa. Yo no le estoy quitando valor al Nuevo Testamento, al contrario, es muy importante, porque el Nuevo Testamento es prácticamente un resumen. Te está facilitando más para que comprendas y entiendas lo que se te está diciendo en el Antiguo Testamento. Y repito, siempre citaban los evangélicos, los que predicaban, en este caso los evangelistas, los discípulos, como por ejemplo Mateo, por ejemplo Pablo, por ejemplo Pedro, Juan. Siempre citaban las Sagradas Escrituras y en su momento las Sagradas Escrituras eran conocidas como lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Entonces, cuando vamos a la palabra y queremos aprender y queremos entender el Nuevo Testamento, es necesario, es importante que tengamos como contexto el Antiguo Testamento. Porque cuando en las iglesias, ¿verdad? Cuando Pablo escribía y mandaba una carta a Gálatas, a los de Galacia, a los de Efeso, a los de Corinto, ellos no tenían el Nuevo Testamento. Si acaso apenas si estaban estudiando las escrituras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo escribía, decía, como dice la escritura, escrito está, como dijo el profeta Oseas, como dijo el profeta Isaías, ¿verdad? Ellos sacaban todo lo que estaban enseñando del Antiguo Testamento. Y claro, por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, el Padre Celestial les revelaba lo que ya conocían. En este caso, Pablo, ¿no? Que él mismo dijo, yo, fariseo de fariseos, siendo israelita de la tribu de Benjamín, él conocía las escrituras, mas sin embargo no las entendía. Entonces, cuando él fue llamado por Jesucristo, ¿verdad? Cuando él fue llamado, el Señor le reveló. Y hay que recordar que revelar es enseñar algo que ya estaba ahí. Es como cuando quitas la cortina sobre algo, una estatua que está ahí, ¿verdad? Cuando el artista la quiere enseñar al público, la tiene cubierta, ¿verdad? Pero cuando está a punto de revelarla, quita el manto, ¿verdad? Y enseña lo que ya está ahí. Pablo no enseñó nada nuevo. Pablo no enseñó nada que no vino de él. No enseñó nada nuevo, ni que ni siquiera Jesucristo le haya dicho, porque todo lo que el mismo Jesucristo enseñó venía del Padre. Y cuando Jesucristo le habló a Pablo, ¿verdad? Le reveló cosas que ya estaban escritas, cosas que ya estaban dichas, ¿verdad? Entonces, esto era lo que Pablo enseñaba. El Señor le reveló, le descubrió, Pablo entendió, y esto fue lo que Pablo enseñó, ¿verdad? Entonces es muy importante que cuando empecemos a estudiar las escrituras y cuando nos vayamos, ahora sí que a leer al judío primeramente, ¿verdad? También al griego, los gentiles,
No nos tenemos que ir con lo que nosotros pensamos, ya leyendo del Nuevo Testamento, con lo que nos enseñan, ¿verdad? En los lugares donde nos juntemos. Mas sin embargo tenemos que ir a las Escrituras. En este caso, ¿cuál es el contexto? El contexto es el Antiguo Testamento. ¿Qué profecías dijo el Señor? ¿Verdad? El Padre Celestial por medio de los profetas. ¿Qué fue lo que enseñó? ¿Qué era lo que los profetas decían? Como por ejemplo Oseas, ¿verdad? Ezequiel, Isaías, ¿verdad? Cuando decían, haré un nuevo pacto. El pacto, hablan sobre el antiguo pacto, el nuevo pacto, ¿verdad? Las promesas. ¿A quiénes fueron dadas las promesas? ¿A qué pueblo fue dadas las promesas? ¿Qué pueblo se alejó del Señor? Y una pregunta nomás para ponerla ahí, ¿verdad? Porque muchas veces hacemos esta pregunta, la gente no entiende, no comprende. Y si hace esta pregunta, ¿eran las 12 tribus de Israel judíos? Y muchos dirán, sí, los israelitas eran judíos. Y es ahí donde está la confusión. Hay que entender que el pueblo de Israel fue hecho de 12 tribus, ¿verdad? 12 tribus que cuando el rey, cuando se inició lo del reinado con Saúl, ¿verdad? Que unió las 12 tribus, ellos fueron constituidos como el reino de Israel. Más adelante, no quiero dar todos los detalles ahorita, los vamos a ir viendo poco a poco. David también, cuando él vino a ser el rey, las tribus estaban divididas, ¿verdad? Las volvió a unir. Las 12 tribus fueron el reino de Israel. Más adelante, cuando vemos con Salomón, ¿verdad? Después de que Salomón hizo lo que hizo, empezó a pecar, empezó a traer idolatría al pueblo, ¿verdad? Por medio de las mujeres que querían sus estatuas aquí, querían sus estatuas allá. La Virgen María aquí, la Virgen Morena allá, y la Guadalupana allá. Entonces, después de toda esta idolatría, ¿verdad? Por medio de los profetas le dijeron a Salomón, le dice, tu reino será quitado de ti, será dividido, pero no lo haré mientras tú vivas por amor a tu padre, ¿verdad? Pero cuando mueras tu pueblo será dividido. Y es importante que entendamos todo esto, porque después de la muerte de Salomón, el reino se quebra, se divide en dos, se vuelven dos reinos, dos pueblos, dos naciones, ¿verdad? El reino norte, el reino sur, la casa de Israel o Efraín y el reino de Judá. Y es importante que tengamos esto en mente, lo comprendamos y lo entendamos para que cuando vayamos al Nuevo Testamento y cuando veamos que hará dos pueblos, de los dos pueblos hará uno solo, ¿verdad? Que los regresará, que se arrepientan, ¿verdad? Está hablando de un solo pueblo que estuvo junto por un tiempo, pero por causa del pecado y de la idolatría se separaron. Y es lo que vamos a estar viendo, mis queridos amigos y hermanos, mis oyentes, es lo que vamos a estar viendo. ¿A quiénes están hablando, verdad? En el libro de Oseas, como estaremos viendo y estudiando, se le dice al reino norte, a Efraín, a la casa de Israel, que por causa de su prostitución, de su idolatría, de su estarse yendo en pos de otros dioses, fueron alejados, fueron destituidos, fueron expatriados de las tierras, ya no fueron reconocidos como parte del pueblo. El Señor los divorció, ¿verdad? Pero con las malas noticias siempre venían las buenas noticias y les decía que cuando se arrepintieran, que cuando regresaran, el Señor los iba a volver a tomar. Y eso, hermanos, es lo que vamos a estar viendo. ¿A qué gentiles estaba yendo? ¿A qué gentiles les estaban predicando los discípulos? El apóstol Pablo, el apóstol Pedro. ¿A qué pueblo estaban yendo? ¿A qué pueblo querían traer? ¿A qué pueblo querían regresar, mis hermanos? Y estaremos viendo palabras, como les digo, gentil, ¿verdad? En el hebreo vamos a decir goyim, ¿verdad? Que simplemente significa gentes, naciones, ¿verdad? O etnos en el griego, ¿verdad? Esa palabra fue aplicada para todo conjunto de diferentes grupos de gente. Y hoy en día hay una mala, vamos a decir, enseñanza, o la gente cree que cualquier pueblo o cualquier nación que no es judío es gentil. Y eso es mentira, porque eso no se enseña en la Biblia, ¿verdad? El mismo pueblo de Israel fue llamado como nación, como gentiles, y más cuando se alejaron del Señor. Cuando Jacob, antes de morir, le dio las profecías a sus hijos, en este caso los hijos de José, a Efraín, le dijo, de ti vendrán
muchas naciones, pueblos de gentes, pueblos de gentiles, hermanos. Shalom, bendiciones, estaremos viendo esto, así que adelante.